Cumbre, AM 1400, la radio de la gente te acompaña todo el año. Seguís junto a Cumbre. Amigos, aquí estamos, continuamos con Cumbre en Varieté, esta propuesta de la ONG Juventud Neuquina, todos los sábados el resumen informativo, entrevistas a distintos actores sociales y gente que participa en lo social, por una mejor ciudadanía, un mejor ambiente sano para todos y todas. Miriam, ¿tenés el tiempo por ahí? 18 grados afuera, 18 grados. Está hermoso, una tarde espectacular. Sí, la verdad, como habías dicho, la humedad apenas supera el 50% y 10 kilómetros por hora el viento, así que una tarde ideal. Bueno, esto es Cumbre en Varieté, amigos. Aquí estamos, ya estuvimos repasando un poco de información, también lo que se viene el sábado próximo con el CEPEN 40, con la consejería, los jóvenes que están nucleándose, armando el centro de estudiantes. También estuvimos con los jóvenes raperos. Les contamos un poco de todo eso que se trataba y mucho más, todo lo que estuvimos comentando en esta tarde. Ya estamos acá con nuestro amigo que nos visita en el día de hoy, él es Pablo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar compartiendo, Jero, con vos y con toda la audiencia de ustedes esta tarde que está fantástica de sol en la hermosa ciudad de Neuquén, ¿no? Espectacular, sí. Espectacular. Sucedió. Para andar cerca de los ríos, ¿no? Sale Cumbre al aire y sale el sol. Bueno, amigo, vamos a estar hablando un poco sobre un viaje, ¿no?, que usted hizo a Brasil. A Brasil, por allí hemos andado dando vueltas, mezclando política y algunas cuestiones mías de las universidades, y tuvimos la posibilidad de participar ahí en un evento importante del Partido de los Trabajadores, y bueno, por alguna relación que venimos trayendo hace tiempo, pudimos estar juntos con Lula compartiendo bastante tiempo. Bien, entonces este congreso que hubo acerca de la crisis de la legitimidad que atraviesa Brasil en la actualidad, y bueno, vos como representando un poco a Argentina también pudiste explayarte en decir que es algo que repercute no solamente en Brasil, sino a lo largo de toda Latinoamérica. Así es. Bueno, eso es un poco del audio que vamos a compartir, que ya lo tiene ahí nuestro amigo Juan de producción. Así que compartimos un poco el audio de esta conferencia que hiciste vos, ahí en Brasil, tu participación, tu intervención. Esa es la palabra. Perfecto. Que no me salía. Mientras tomamos mate, vos y yo, Mientras tomamos mate. Dale. Y ahí escuchamos ese audio, dura unos 8 o 10 minutos, y enseguida vamos a estar analizando junto a Pablo Gutiérrez, aquí en Cumbre en Varieté, toda esta posición, ¿no?, que está repercutiendo no solamente en países como Brasil, Venezuela, Argentina y demás, sino a lo largo de toda Latinoamérica, cómo están las posturas de la justicia y qué tiene que ver eso con la política también. Así que quédate en sintonía y escuchemos este audio. Es un gran privilegio y un gran honor poder compartir juntos estos pensamientos y estas preocupaciones que tenemos. Desde el rol que tengo como profesor de distintas universidades de Latinoamérica, uno recorre las universidades y recorre realidades latinoamericanas muy parecidas, con ejes comunes. Ese eje común en Latinoamérica en estos últimos tiempos se vinculan con la idea de que debemos repensar, preguntarnos algunos aspectos centrales de nuestras democracias, porque hay aspectos, instituciones, situaciones que nos hablan de que no está funcionando bien parte del sistema democrático en el mundo y en nuestra Latinoamérica. El caso Lula es, junto con otros casos de Latinoamérica, la síntesis, la expresión
de parte del sistema democrático que no está funcionando. El tema del poder judicial, el tema de los jueces, el tema de la justicia, es un tema central en Latinoamérica. Y no hemos dado el debate necesario a los poderes judiciales. No hemos discutido qué modelo de justicia, qué perfil de jueces, qué perfil de poder judicial queremos en nuestras democracias latinoamericanas. El poder judicial es un poder político, no tiene que haber duda de esto. Es uno de los poderes políticos del sistema democrático. Los jueces tienen ideología, no son neutros, tienen ideología, piensan y seleccionan las decisiones y las interpretaciones del sistema jurídico según su propia ideología. Es política pública y es ideología. Y esto hay que decirlo así de claro, y no hay que tenerle miedo. Dentro de esta realidad del Poder Judicial, que hay que dar una discusión, ¿cuál es el rol en las democracias actuales latinoamericanas del Poder Judicial? Creo que hay algo que es común a Latinoamérica y que algunos le hemos puesto el nombre de la criminalización de la política pública. Es decir, se llevan a cabo juicios contra los líderes latinoamericanos que han llevado adelante políticas públicas populistas y progresistas, y se lleva adelante también juicios eligiendo la norma, como es en el sistema Lavallato, con la única finalidad de montar un escenario público de una supuesta persecución por razones de corrupción, lo cual es falso, porque a la corrupción se la lucha contra ella desde el sistema jurídico, como acaba de decir Valescar recién, desde el sistema de las normas del Estado de Derecho y desde el sistema internacional, al cual Brasil, al igual que Argentina, están obligados por tratados de derechos que han firmado, sea de derechos humanos o tratados que tienen que ver con el sistema judicial. Ese juez en el sistema interno de Brasil o de Argentina, de Perú o Chile, es un juez que no puede hacer lo que quiere. Tiene que hacer lo que le ordena el sistema de normas al que se obligaron estos países en el sistema internacional. Por eso, cuando creemos que el sistema interno judicial en Brasil o en otros países no está siendo un sistema judicial como la Constitución lo pide, es que recurrimos a los tribunales internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, porque creemos que no está asegurado para el caso Lula la garantía mínima de un juez imparcial, independiente, natural, que respete las garantías de cualquier ciudadano. Y ese cualquier ciudadano es también el presidente Lula. Como no se le respetan, hay que asistir al sistema internacional. Pero tiene una explicación. La explicación es una explicación ideológica. Ahora, técnicamente, lo que estudiamos quienes estamos en las academias de Derecho y en las universidades, tenemos claro que todos los procesos que se llevan a cabo con esta idea de persecución y de selección electoral, tenemos claro que estos casos judiciales violan toda la Constitución y todas las leyes procesales penales. Necesitamos que lo tenga claro la ciudadanía, porque es la gente quien tiene el derecho y la obligación de reclamar de sus jueces que actúen conforme al sistema de la Constitución y no según el sistema que ellos mismos crean para tener cada vez más espacios en las medias o recorrer determinadas carreras políticas. Los jueces no están para eso. Los jueces están para aplicar un sistema de la Constitución, que tiene una ideología esa Constitución, pero no es la ideología del juez, es la ideología que impone esa Constitución. En ese esquema o en ese contexto es que suceden estos golpes suaves o estos golpes modernos de Estado a nuestros países latinoamericanos.
Y ahí hay que discutir algo muy importante también, que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener claro la diferencia entre la legalidad y la legitimidad, porque toman decisiones desde una legalidad mentirosa, de una legalidad falsa, como fue la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff. Es de absoluta falsedad todo el procedimiento. Pero ese procedimiento que está basado en una falsa aplicación e interpretación de los poderes del Estado, tiene una respuesta del pueblo brasilero, que es la no legitimación de esa aplicación supuestamente legal de una ley. Es más fuerte el poder de la ciudadanía que se manifiesta, que recorre las calles, que protesta, que dice que este gobierno de la República Federal de Brasil no está legitimado porque emergió de un golpe. Esto es más fuerte la legitimidad que las cuestiones de legalidad. Tenemos que empezar a aprender esta distinción que nos cuesta a la ciudadanía porque parecen términos jurídicos y no lo son. Son términos de la vida ciudadana y democrática de nuestros pueblos que tenemos que aprender por dónde caminan y qué significados tienen. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos acaban de contar, de la realidad del caso Lula, lo que técnicamente emerge o surge del expediente. Esto nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que discutir para generar consensos suficientes para explicarle a nuestra gente que esto no es un caso de corrupción. Esto es un caso de selección de qué presidente el sistema no quiere tener en Brasil, que es muy distinto. Latinoamérica ha sufrido mucho. Ha habido mucha sangre derramada en nuestra Latinoamérica. Tenemos personas, miles de personas desaparecidas, torturadas. Las dictaduras militares fueron terribles en Latinoamérica. Las dictaduras militares pisotearon la Constitución y el orden jurídico y legal, especialmente el orden de los derechos humanos. En estas etapas de democracia de Latinoamérica tenemos que tener mucho cuidado y estar siempre muy despiertos para ser los guardianes de nuestra Constitución, porque hay garantías que son esenciales no a un país, no a un ciudadano, sino a todos nosotros en tanto humanidad completa en este mundo. Cuando a un ciudadano se le viola el principio de igualdad, el principio de inocencia, el derecho a tener un juicio justo, legal y legítimo, cuando a un ciudadano se le viola su intimidad, la de su familia, la de sus abogados, la del secreto profesional de sus abogados, el derecho a ser defendido, no está afectado solamente ese ciudadano, por más que sea el presidente Lula. Nos sentimos afectados toda la humanidad y toda la humanidad reclamamos justicia. Bueno, ese es el audio que compartimos, es Pablo Gutiérrez, este viaje que realizó a Brasil, fue una conferencia sobre los golpes de nuevo tipo en América Latina y el caso Lula. Bueno, justamente estamos acá con Pablo, quien va a poder disertar un poco más este video, este extracto de esa conferencia que se realizó en el mes pasado, o en este mes fue, Pablo. Sí, fue el mes pasado. Y más que nada compartir algunas impresiones, ¿no? Porque ahí se escucha un poco vehemente el discurso uno, pero en realidad era porque veníamos de una actividad que habíamos hecho con el expresidente Lula. Bueno, en Brasil a Lula se lo sigue llamando presidente, por algo es así, ¿no? Y el partido de él, que es el Partido de los Trabajadores, hacía su congreso para elegir otra vez las autoridades y demás. Y en ese marco de un congreso partidario nos pidieron a 4 personas de distintos países
en el caso mío yo fui por Argentina, a exponer sobre la situación que viven en Latinoamérica, en algunos expresidentes, especialmente en el tema de Brasil, de la persecución que está teniendo Lula en Brasil a partir de algunas decisiones judiciales que son equivocadas al menos y que tienen toda una connotación política. De hecho, junto con unas personas de Brasil, yo he escrito un libro que se llama El caso Lula, los nuevos golpes en Latinoamérica, las nuevas formas de golpe en Latinoamérica, que es un poco esto, ¿no? El poder de los medios de comunicación, el poder que tienen la justicia o algunos jueces vinculados de alguna forma en estos ejes políticos que tiene que ver con los medios de comunicación y con algunas sobreactuaciones de algunos sectores de la justicia en algunos países, que en Brasil es más claro porque estos están vinculados a su vez también con todo un eje que logró la destitución ilegítima de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Claro, Dilma es la que continuó en el gobierno a Lula, y Dilma fue destituida ilegalmente. Quienes hemos pasado por Brasil y que trabajamos en Brasil, políticamente siempre venimos diciendo que el gobierno del actual presidente de Brasil es un gobierno ilegítimo, porque fue producto de uno de estos, lo que llamamos los golpes de Estado nuevos que hay en Latinoamérica, o que se pueden observar en Latinoamérica, donde a través de intereses corporativos y demás se logra destituir a un presidente sin tener los requisitos para que este presidente sea destituido. Lo de Brasil es más complejo y tiene que ver con Lula y cómo Lula logró, en todo su recorrido político, a través de los del Partido de los Trabajadores, logró un montón de cosas. Quizás el logro más importante de Lula haya sido volver a poner a 50 millones, 60 millones de personas, o sea, 50, 60 millones de personas, de niños, niñas, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, que volvieron a tener la mínima dignidad posible que deberían haber siempre tenido y nunca perderlo, que es tener un trabajo, el acceso a la comida, el acceso al agua, tener las mínimas necesidades garantizadas, acceder a lo mínimo. Garantizadas. Y garantizadas, el acceso. El tema del acceso a las personas y el tema del acceso a las personas a los mínimos estos de alimento, agua, educación, salud, vestimenta, estos mínimos, el gobierno de Lula y toda la gestión de Lula logró subir a la línea esta de acceso mínimo a una cantidad impresionante de personas, que son entre 50 y 60 millones, de personas. Y esto es un tema que en Brasil no se lo perdona, por decirlo así como muy rápido. La derecha brasilera no se lo perdona a Lula, porque le dio poder, empoderó otra vez a los más humildes. Y es la balanza, ¿no? Cuando se saca de un lado, se pone en un lado, se saca de otro. Lógico, claro. Pero de eso va la redistribución, ¿no? Y para eso está quien gobierna. El que gobierna tiene por finalidad no beneficiar a un sector, no beneficiar a una corporación. El que gobierna tiene la gran misión, por eso es lo importante que siempre nos eduquemos en lo que tiene que ver con política, con gobierno, con poder judicial, con legisladores, porque la función, la responsabilidad, el rol que cumple quien gobierna es un rol que, si vos lo mirás realmente con la importancia que tiene, es un rol durísimo, bravísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que sacar los compromisos, los intereses, los distintos sectores, y solamente gobernar para el bienestar de nuestra gente, gobernar para el interés general de nuestra gente. Y cuando uno hace esto, tiene que tener una mirada a quien se enfoca principalmente. Y primero se enfoca con unas políticas públicas diciendo, bueno, ¿cuál es el mayor problema que tengo en Latinoamérica? Puesto en cabeza de Lula en Brasil: la pobreza. La pobreza, la situación de vulnerabilidad de mi gente, que son 50, 55, 60 millones de personas. Bueno, Lula claramente gobernó para lograr que estas 60 millones de personas tengan el acceso, tengan las mínimas condiciones de dignidad que debieron siempre tener. No es empobreciendo a las otras clases, es redistribuyendo la riqueza de las otras clases, mirando y fortaleciendo el sistema educativo nacional, el sistema de salud nacional,
todo lo que nosotros conocemos por el cual nuestra gente tiene que tener acceso. Sí tiene una mirada parada, si lo querés decir resumidamente, en la izquierda de la política latinoamericana, pero en esa izquierda que entiende claramente que hay que anclarse o pertenecer a nuestra gente, y desde nuestra gente, nuestra tierra, nuestras fábricas, nuestras industrias, desde ahí construimos una economía. Recién miramos la economía a partir del desarrollo social y humanitario de nuestra gente. Y lo miramos desde la distribución latinoamericana. O sea, no es contra alguien, es desde nuestra patria grande, de sabernos espiritual, conscientemente, de alma, de cuerpo, democráticamente pertenecientes a nuestra Latinoamérica, construimos desde la Latinoamérica, para la Latinoamérica y para el mundo todo. Esta es la lectura de Lula. Lula en ese momento, yo estaba con él, tuve una charla larga con él y participó otra gente y le dijeron... ¿por qué usted se sentó con los grandes capitalistas de San Pablo? San Pablo es una ciudad principalísima en Brasil, pero del mundo entero, donde la bolsa de comercio, las cotizaciones, los títulos y demás, lo que se hace en San Pablo repercute en el mundo entero. Y le decían, ¿por qué usted fue al centro del capitalismo de la derecha a tener reuniones con empresarios, con lobistas, con esto y lo otro? Y él contestó, a mí me quedó grabado, me dice, mire, le contestó a esta persona, yo participo de esas reuniones porque con tal de que yo en cada reunión uno de esas personas que está a la derecha pase a la izquierda, para mí es ganancia pura, porque logro sensibilizar, porque logro que la gente entienda cuál es el rol del Estado, de los gobiernos, cuál es el rol de un presidente latinoamericano. ¿Qué te quiero decir? Que Lula dialoga con todos, pero dialoga con todos con la finalidad claramente de lograr el mejor nivel de vida, la mejor calidad de vida de cada uno de los brasileros y brasileras, no de otros países, del brasilero y la brasilera en sintonía latinoamericana. Claro, es un trabajador, es un laburante Lula. Lula es una persona que si vos hablas con él y lo mirás a los ojos y él te mira a los ojos, quedás absolutamente fascinado con él, porque derrama por todos lados ese trabajador que fue, que es y que va a ser, pero ese trabajador que es consciente que la clase trabajadora es la clase que maneja y debe manejar un país, que hay que empoderarlo, que hay que tratar de poner una economía al servicio de las personas, de poner la economía al servicio de nuestra Latinoamérica, de esa creación latinoamericana tan importante. Eso es un poco la intervención que tuvimos allí con Lula. Bien, y eso que vos hacés mención, también está la otra parte, ¿no? Que eso es lo que se trata el audio, nuevos golpes los golpes de nuevo tipo en América Latina, sí, y el caso Lula. Está la otra parte también, gente de la derecha que trabaja no solamente en Brasil, sino en otros países, sí, y utilizando también esos medios de comunicación muchas veces para hacer también que la gente de izquierda se pase a la derecha, o aunque sea una mirada crítica, que cambien ese voto, no para el lado izquierdo y progresista, sino para un lado capitalista y de empresarial, y sucede eso con los medios de comunicación, y acá creo que en Argentina se trabaja mucho con la palabra, no, eso es populismo. Claro, bueno, porque se descalifica. O sea, vos cuando querés descalificar algo le das una categoría de algo que tiene el metamensaje de descalificar. El populismo es un movimiento latinoamericano muy mirado por otros países, que como cualquier otro modelo puede tener sus más y sus menos. O sea, el populismo no es, o los gobiernos populares no es que es todo malo y los otros gobiernos son todos buenos y viceversa. Son movimientos sociales, políticos, de gobierno que tienen sus luces y sus sombras, como tiene todo movimiento social y político, ¿no? Más allá en el cual a cada uno de nosotros pertenezcamos, estemos anclados y simpaticemos, pero tiene sus sombras y sus luces. Nosotros lo que tenemos que tratar de discutir, de mirar, de ver, es no lo que nos quieren vender, sea quien fuere,
sino tener las herramientas nosotros para nosotros mismos tener una postura crítica, de decir, bueno, yo me paro en tal lado, a mí me parece que esto es tal cosa, yo quiero participar de tal movimiento, a mí me parece tal idea piola, a mí me parece que voy a ir por acá, tengo claro por dónde no voy a querer ir. Para tener una postura crítica y no consumir lo que me venden, ¿quiénes venden? Los que le interesan vender por alguna razón. Yo lo que tengo que hacer es decodificar, saber, investigar, preguntarme, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué está tal titular? ¿Por qué está tal foto? ¿Por qué tal otro sale con la foto mal en tal diario? ¿Por qué ponen tal titular pegado con tal otro titular? ¿Tiene alguna razón? ¿Hay una manipulación de la opinión pública en la opinión publicada? ¿Hay manipulación de la clase política, de nuestro sentir de ciudadanía? Son preguntas que nos tenemos que formular. Ahora, para responderlas, nosotros necesitamos tener conciencia ciudadana suficiente, tener cultura ciudadana y tener algunos puntos de anclaje, ¿no? Ahí a mí me gusta siempre decir, los partidos políticos son una parte importantísima de esa construcción ciudadana, pero no son los únicos. La Constitución en Argentina tiene un modelo, y no voy a hablar de tecnicismo para no aburrir a nadie, pero esto sí porque hace a nuestra vida ciudadana. La Constitución argentina ha elegido a los partidos políticos como la herramienta principal del sistema democrático argentino. O sea, los partidos políticos tienen un rol por la Constitución argentina muy, muy importante. Al lado de este rol de los partidos políticos está el rol de la construcción ciudadana, de los movimientos ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales, de los y las hacedoras y hacedores de las gestiones sociales, las gestiones culturales. Estas personas, estos movimientos, muchas veces no participan en partidos políticos. ¿Por qué? Porque su ideología es lo que da lugar a ese movimiento social y se sienten cómodos en su ideología que está en ese movimiento social ciudadano y no en un partido. Ahora, estos dos, los dos hacen política, porque en general todos hacemos política, tenemos hechos, gestos, vivimos, tenemos pasión, tenemos vocación por la política. Distinto es si nosotros nos encuadramos en un partido político o nos encuadramos, porque así queremos, por supuesto, en movimientos sociales y en movimientos ciudadanos. La fuerza de la democracia tiene que ver con estos dos grandes rasgos. El rasgo cultural de los partidos políticos y el rasgo cultural de los hacedores y las hacedoras de los movimientos sociales y las organizaciones intermedias. Estas dos fuerzas conviven y hacen que la democracia sea rica. Por eso es que partidos políticos deben dialogar con los hacedores, las hacedoras de esa cultura ciudadana. Y nosotros, digo nosotros, los que tenemos, yo siempre lo digo, mayores privilegios porque hemos podido, por ejemplo, tener un título en la universidad, tenemos la posibilidad de tener resueltas algunas cosas básicas, porque tenemos una profesión que nos permite de determinada forma tener trabajo, tenemos la posibilidad de viajar por Latinoamérica dando clases. Todo esto es una riqueza intelectual, espiritual, ciudadana para mí, que en el caso mío tengo que tener claro la obligación, el deber ético, humanitario, de ponerlo a disposición, esa herramienta de todos los movimientos sociales, de los partidos políticos que quieran escucharlo, no el que yo solamente esté afiliado o que me simpatice, pues son herramientas de construcción colectiva. En esa construcción colectiva, la juventud es la llave que va a abrir un mundo nuevo. Estoy absolutamente convencido de esto. Por eso siempre, bueno, vos y yo nos conocemos de antes de hoy y hemos hablado muchas veces, intercambiado pareceres. Vos sabés muy bien que para mí las y los jóvenes tienen ese rol fundamental. Acá en Neuquén, no nos vayamos muy lejos, acá en Neuquén, la juventud tiene la fuerza que también tiene la política,
que es, la política es la herramienta por la cual vos lográs transformaciones sociales. La transformación social la lográs muchas veces por el enfado, por la bronca y el enfado puesto en positivo, en cambios, en lograr transformaciones. Ese enfado que te nace de la política también te nace de la juventud. Porque nuestra gente joven, yo los veo en las universidades, en los colegios secundarios, vos los ves conformando los centros de estudiantes y demás, no aceptan el statu quo, no aceptan la realidad como algo que ya viene dado. No, se quieren rebelar, quieren enfadarse, quieren dar la discusión, se preguntan por qué esto es así si pudo ser de otra forma. Esa fuerza, esa vitalidad, esa frescura, yo le digo frescura en las universidades, esa frescura es de una fuerza vital tal que si la ponemos al servicio colectivo es un gran transformador de nuestra realidad. Totalmente, sí, ese interés en transformar sus propias realidades. Así es. Sabés que es muy interesante escucharte, muchas gracias por esta nota y por haberte acercado al espacio. Tengo muchas preguntas que se me han quedado con lo que vos venías hablando. También tenemos un tape para mostrarte y saber tu opinión al respecto. Me quedaron preguntas como el hecho de las herramientas que la ciudadanía tiene que tener el acceso a tenerlas y sentir que ellos pueden, que tienen que investigar, que tienen que informarse, y paralelamente con los gobiernos y también con la historia, ¿no? que tenemos acá en lo pronto en Argentina, con una triste historia, ¿no? Y muy revuelta, muchas posiciones militares han pasado, que ha roto esa democracia muchas veces. Entonces, ¿cuál es el acceso y hasta dónde llega el acceso que tiene el ciudadano? ¿Qué herramientas dispone? Si cuando viene un gobierno, y justamente estos gobiernos populistas, que así llaman, son los gobiernos que generan esas herramientas, derechos, leyes, en donde que hace que la ciudadanía en general tenga acceso a esas herramientas que los posicionan como seres, como ciudadanos, y después vienen gobiernos que te los quitan. Hace poco, estamos conviviendo con un gobierno que de repente da de baja algo, lo pone otra vez, da de baja, y uno no sabe cuántas cosas habrá dado de baja en el interín que dio de baja y subió otra. Entonces, para eso es fundamental. ¿Cómo hace el ciudadano en esa brecha que existe entre la izquierda y la derecha, y el ciudadano queda en el medio, y la gente más postergada queda en el medio y queda pendiente de que a veces tiene esas herramientas, a veces no las tiene, los medios que más informan muchas veces desinforman? ¿Qué hace el ciudadano en esa? Esa es una de las preguntas. Y después la segunda pregunta era sobre la justicia, que vos hacías en el audio referencia, y esto de que todo tiene una posición política. Así es. Mientras hablabas de eso me hacías acordar al Papa hace poquito entregando un rosario a Milagro Sala, detenida. Entonces, como un papa que maneja la iglesia y el catolicismo a nivel del planeta, del mundo, cómo se desvirtúa con mensajes, con gestos, se hace una persona que demuestra su posicionamiento político. Lo mismo debe suceder con los jueces, que es lo que hablamos en el audio. Mira, lo dividimos en dos, entonces, si te parece, y también me podrías ir convidando un mate. Bueno. Lo vamos a dividir en dos. La primera parte, para defender los derechos que tenemos, los derechos no nos los dan, los derechos existen, tenemos que tenerlo claro. Lo que nos dan y se construye desde los gobiernos es el acceso real y efectivo a estas situaciones de los determinados niveles de derecho, pero los derechos surgen de las constituciones, los tratados de derechos humanos, y los gobiernos se organizan para asegurar estos derechos. Los gobiernos se organizan para asegurar los derechos, no para darnos los derechos. Si no nos pueden dar los derechos, no nos pueden quitar los derechos. Lo que nos tienen que dar, y tenemos que construir entre todos, es el acceso real a los contenidos de esos derechos, y esos accesos reales al contenido de esos derechos, si luego no puede ser quitado. Pero vos fíjate cómo pasan algunas cosas, se quitan y se dan, como dijiste vos, por ejemplo, el tema de las pensiones por discapacidad. Claro, y en la defensa es donde interactúan estas asociaciones. Las organizaciones civiles, la ciudadanía, pero y la ciudadanía toda, porque para eso se construye. Vos fíjate con la quita de las pensiones por discapacidad, que ha sido al menos un error grosero, de una injusticia terrible. A mí es algo que realmente lo he hablado acá con Mauricio Rojas en una entrevista por acá, me ha enfadado y muchísimo, porque es
agarrárselas con los más débiles, con las situaciones de vulnerabilidad y demás. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Hubo una fuerte reacción de la sociedad, de las organizaciones intermedias. Por eso, cuanto mayor conciencia se logre, mayor defensa hay, para lo cual vos tenés que tener también los gobiernos abiertos para que nosotros conozcamos y sepamos de qué va, qué está sucediendo, para lo cual hay que crear también conciencia ciudadana de que nosotros no tenemos la casualidad que nos enteramos las cosas. Los gobiernos están obligados a abrir sus archivos, a mostrar sus decisiones, a explicarlas. Esto también es construcción ciudadana. ¿Qué sucede con la justicia? La justicia, nosotros nos tenemos que acostumbrar, yo lo he dicho más de una vez, los poderes judiciales en Latinoamérica y en el mundo entero no son neutros, pues están compuestos por personas, y las personas tenemos ideologías. Lo que pasa es que esas ideologías son puestas en un envase determinado, pero no somos neutros. Los jueces lo que tienen que tener es independencia e imparcialidad, que son tecnicismos que algún día lo explicaremos, pero no son neutros, tienen sus opiniones, tienen creencias, tienen convicciones, tienen vocación. Pero aparte vos no te olvides que el Poder Judicial, en la máxima cabeza, en la Corte Argentina y en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, por ejemplo, son tribunales políticos, porque son uno de los distintos poderes del Estado, con lo cual construyen políticas públicas, ¿no? El tema de los perfiles de los jueces, las dimensiones de los jueces, las actividades de los jueces, yo ahí pongo claro cuál es la situación que pasa en Brasil. Pero es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque hay que empezar a discutir esto de base. ¿Qué perfil de jueces y juezas o de poder judicial quiere construir la ciudadanía? Mira, te doy un ejemplo. Hace poquito en Neuquén, la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, había un pliego, o sea, la legislatura de la provincia de Neuquén tenía que aprobar o no la designación de una jueza propuesta, que ganó un concurso del Consejo de la Magistratura. Esta abogada, que está en la magistratura provincial, el Poder Judicial Provincial, se llama Leticia Lorenzo. Ella explicó cuál es su perfil. Ese perfil que ella explicó, esos antecedentes que ella mostró, ese concurso que ella ganó, mereció la opinión contraria de los legisladores, que no la votaron, que no le dieron la posibilidad de ser jueza. Yo no comparto esa posición, porque el perfil, como te digo y como vengo sosteniendo, los perfiles de los jueces son perfiles que deben ser dichos por los postulantes, deben expresarse, deben decir qué sienten y qué piensan. Y deben tener antecedentes, deben tener preparación, deben tener conocimiento, deben tener compromiso y responsabilidad. Compromiso y responsabilidad para tener un cargo de juez. Y en el caso mío, por ejemplo, por darte este ejemplo, tengo más, si hubiese sido legislador, que no lo soy por supuesto, en el caso de Leticia Lorenzo, sin lugar a dudas, hubiese votado a favor de ella para que sea jueza de la provincia del Neuquén. Bueno, ahora también ganó otro concurso a Zapala y estimo que la legislatura volverá a tomar una decisión, no sé cuál, pero espero que ella sea en algún momento una jueza en la provincia del Neuquén, porque tiene los antecedentes, tiene la convicción, la responsabilidad y la frontalidad necesaria para saber de qué va a ser juez en una provincia, ¿no? Pero bueno, es un tema que siempre tensa, ¿no? Se tensa el poder, tensa la ciudadanía, tensa discusiones, pero sí hay que tratar de ver esto, por lo menos desde mi lectura, ¿no? Por supuesto es una lectura más de entre tantas muchas que haya dando vueltas. Mi lectura es que la justicia, en términos generales, primero explicarle a nuestra gente, a la audiencia, que no es solamente el Poder Judicial. Justicia se hace y se agrava de distintas formas. Los distintos poderes del Estado y nosotros la ciudadanía. Una porción de la justicia la hace el Poder Judicial. Y esa porción que hace el Poder Judicial de la justicia es la porción que yo te digo, que es como uno de los poderes del Estado, es un poder político, construye políticas públicas, hay que separar políticas públicas de partidos políticos y Estado. Son todas dimensiones distintas. Totalmente. Y bueno, como toda institución muchas veces se va también burocratizando, ¿no? Y también amontonando expediente y eso es una falla también que hay. Y creando distancias con la ciudadanía. O sea, los jueces, las juezas, son jueces y juezas
porque tienen casos. ¿Y sabes qué son los casos? Los conflictos que hay entre nosotros las personas. Entonces, los jueces y las juezas tienen que ver personas, no tienen que ver expedientes que burocratizan a la justicia, porque la justicia, en tanto poder judicial, solamente existe si hay personas que tenemos conflictos. Y por eso es que la justicia tiene que ir cerca de los barrios, tener contacto con la gente, ver cuál es la realidad sociológica en la que se desenvuelve, o sea, tener una pertenencia y pertinencia con su lugar ciudadano donde desarrolla su magistratura, su función judicial. Esto es como que vos le pidas a un gobernador o a un legislador que no tenga ni idea qué está pasando a su alrededor, y que tome decisiones como gobernador o como legislador según las cosas suceden en Egipto, claro, y no en Neuquén. O en su cabeza, ¿no? O en su cabeza nada más. Por eso es que hay que exigirles a las autoridades públicas, sea cual fuere, no hay que tener miedo, porque a veces yo noto que la gente le tiene miedo si es la policía, si es el juez, si es el médico de tal hospital, si es el gobernador, si es el intendente, son todos iguales. Tener respeto por el cargo que se desarrolla no necesariamente tiene que decir que nosotros tengamos miedo de pedir, de decir o de decir, mire, esto no es así. Yo necesito saber qué está pasando, qué está decidiendo usted, dónde está el expediente. Bueno, y ahí creo que hace mucho, bueno, no muy lejos, el sábado pasado estuvimos con Roberto Samar, vos lo conocés. Sí, lo conozco mucho. Estuvimos acá debatiendo su libro, El medio es la violencia. Así es. Y ahí es donde aborda esta situación, ¿no? El tema de que cómo los medios de comunicación estigmatizan a grupos vulnerables, a gente a jóvenes, a gente del transgénero, a distintas personas, a migrantes, ni hablar, y cómo eso también repercute no solamente en la demás ciudadanía, sino en las instituciones. Y ahí viene esto, ¿no? Del miedo porque uno usa rastas o porque uno usa los gorrita. Preconceptos. Entonces, claro, y ahí también existe el miedo porque está también estigmatizada la sociedad desde grandes medios de comunicación que han logrado eso. Eso es una parte que tiene una gran responsabilidad. Los gobiernos tienen la otra gran responsabilidad, y nosotros en tanto ciudadanía también tenemos una responsabilidad nosotros personas. Pablo Gutiérrez, ponele. Yo te veo a vos y veo a Jero, no veo todo lo que está por fuera tuyo y me guío por el preconcepto, y vos lo mismo conmigo, y así en más. Pero es un problema porque nos cuesta vencer los preconceptos. Los preconceptos son, de tal partido, no dialogo, no y intercambio. Una sociedad muy tradicionalista también. Conservadora quizás, pero por eso yo te apunto a machista también, ya que lo decís, sí. Sobre todo la ciudad. Neuquén ciudad es muy machista. Está estudiado por todos lados que Neuquén capital es una ciudad machista, el que tiene patrones fuertemente machistas. A mí no me asusta la realidad, sino que la realidad la tomo para cambiarla. Es decir, bueno, si tenemos una sociedad en la cual parece ser que hay un gen machista importante, pongámonos a hablar porque esto es así. Escuchemos a las personas que saben del tema. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podemos cambiar nuestros patrones? Pero los patrones, si es una sociedad machista, primero lo que tenemos que revisarnos somos los hombres, calculo, ¿no? No las mujeres. Por darte un ejemplo sencillo. Sí, me estaba acordando, para mandarle saludos también al ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, que él justamente está haciendo esos cambios, ¿no? Desde el ministerio, y acercó este taller de masculinidades, que también tiene que ver con eso que es muy buena. De reconocerse y debatir esta situación del machismo. Así es. Y de la igualdad. Por eso que es importante, tener candidatas mujeres en los primeros cargos también de los distintos partidos, ahora que vamos a las contiendas, ¿no? De todos los partidos, los digo, a nivel municipal, totalmente, provincial, nacional, latinoamericano. Este es un tema para lo cual hubo que cambiar leyes, y hay más leyes que cambiar, hasta tanto. ¿Por qué se cambia esto? Porque como no se logra que haya igualdad real, se deben armar leyes y dictar leyes que obliguen a estas igualdades. Cuando la sociedad esté suficientemente madura, seguramente estas leyes no serán más necesarias. Pero de momento se necesita esto. Y Neuquén, la provincia de Neuquén, ha dado algunos cambios en este sentido, con las leyes electorales, el Consejo Deliberante con ordenanzas también, donde empezamos a hablar 1 a 1, 1 a 1,
empezamos a hablar de que tenemos todos los mismos derechos para participar en política, de ser hacedores. Totalmente. Pablo, ojalá en otra oportunidad, otro sábado, puedas regresar aquí a nuestro programa Cumbre en Varieté. Es un gusto, yo me quedaría hablando 2 días con vos de muchos temas, me quedaron muchas preguntas, quedó el tape, no lo vamos a poder compartir tampoco. Me quedó también la pregunta de tu mirada hacia la reforma que hubo en 2013 de la democratización de la justicia, que bueno, eso aconteció aquí en el país, temas importantes, y bueno, no tenemos más tiempo, pero bueno, un gusto, muchas gracias por haberte acercado y por explayar un poco más esta idea que hace a la formación ciudadana, a la participación, a la democratización y a un desenlace más correcto y el desarrollo, ¿no?, de las personas. Bueno, con la ONG Contarte ya nos conoces un poco y siempre desde que iniciamos fue esa la mirada. Por eso de los programas que nos compone, el hecho de ofrecer a la juventud las herramientas para su prolijo desarrollo. Esa fue nuestra mirada y es más o menos lo que vos decías del acceso, y en ese trabajo estamos hace 2 años ya y medio con mucho énfasis todos los días, así que bueno, muchas gracias y seguramente se va a lograr, y más si generamos estos espacios en donde los jóvenes participen. Sin lugar a dudas lo van a lograr, se va a lograr. Con pasión se logran muchas cosas, muchas más de las que uno cree, ¿no? Pasión y convicción, soy uno de los que piensan eso. Y nada, felicitarte por el laburo que hacen, yo lo conozco y sé lo que hacen. Y el desafío, ¿no? Siempre entrelazar más personas, ¿no? Entrelazarnos entre todas las personas, entrelazar a la juventud y meterla a la juventud con este bichito de la política, ¿no? De la política, como decíamos, la política o partidaria o de la construcción de los movimientos sociales. Pero las dos tendiendo a la humanidad y tendiendo a la solidaridad. Bueno, Pablo, muchas gracias y ojalá que podamos hacer una segunda edición de esta nota con Pablo Gutiérrez, bueno, profesor, abogado, profesor de varias universidades, por eso sus tiempos son bastante acortadas. Él sale por toda Latinoamérica y no solamente hace ponencias, conferencias, sino que también enseña, como hoy nos dio cátedra acá en Cumbre en Varieté. Le agradecemos mucho y vamos a seguir aprendiendo. Gente, ya son 18:03, nos pasamos 3 minutos. Se fue Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Déjame decir que vamos a estar con el CEPEN 40, con la dirección y con estudiantes, hablando de todo este cambio que está habiendo de participación estudiantil en cuanto a una mejor convivencia en el establecimiento. Así que el sábado que viene, 16:30 horas, Cumbre en Varieté. Lo último. Chao amigos, muchas gracias. Pará. Sí. Lo último. Decime. La gente se puede seguir anotando en los otros sorteos. Así, sí, por sí. Face. Sí, Cumbre en Varieté es la página, ahí Miriam va a estar colocando los sorteos. Gente, Miriam, chau. Nos vemos hasta el próximo sábado. Miriam, Jerónimo, Juan, esto fue Cumbre en Varieté.